Muy bien, el día de hoy vamos a desarrollar la teoría de capacidad de carga según Meyerhoff. Ya en reunión anterior hemos visto el desarrollo de la teoría de capacidad de carga según Terzaghi. Terzaghi nos plantea la determinación de la capacidad de carga última del suelo en función de tres términos. Un término que está en función de la cohesión del suelo que se ve afectado por el proceso de carga, es el terreno que se encuentra por debajo de la profundidad de desplante. Un segundo término que depende de la sobrecarga a nivel de la profundidad de desplante, es decir, del esfuerzo vertical presente a la profundidad de desplante. Ese esfuerzo vertical estará en función de los pesos específicos de los materiales que se encuentran por encima de la profundidad de desplante y de la presencia o no del nivel freático en dicha zona. Y un tercer término que depende del peso específico del material involucrado dentro del proceso de carga, es decir, el que se encuentra por debajo de la profundidad de desplante. En esta expresión encontramos además unos factores que incluyen la forma de la cimentación. Y es así como Terzaghi plantea factores de forma para acompañar al término de la cohesión, de tal manera que podamos aplicar la expresión a cimentaciones corridas, a cimentaciones cuadradas y a cimentaciones que tengan forma circular. También vamos a encontrar ese mismo factor de forma que acompaña la cohesión en el tercer término, un factor de forma que acompaña al término peso específico. De esta manera, se tiene en cuenta entonces la forma del cimiento. En la expresión, por otra parte, encontramos en el tercer término el ancho de la cimentación. Eso quiere decir que no solo la capacidad de carga está en función de la forma del cimiento, sino también está en función del tamaño del cimiento. Y lo encontramos expresado en la ecuación de capacidad de carga a partir del término B, que es el ancho de la cimentación. Corresponde al diámetro en el caso de una cimentación circular, corresponde al lado de una cimentación cuadrada o al menor de los lados en el caso de una cimentación rectangular. Aunque Terzaghi en un principio no plantea las expresiones para cimentaciones rectangulares, planteamos en la reunión anterior una expresión para determinar los factores de forma asociados a cimentaciones de forma rectangular. Y encontramos en la expresión que la profundidad de desplante tiene una influencia en la capacidad de carga del suelo a través del término Q, el término sobrecarga. Y notamos que no aparece un factor de forma acompañando a este segundo término. Los factores NC, NQ y N gamma estarán en función del ángulo de fricción y podemos determinarlo analíticamente a través de expresiones o a través de tablas. Ahora, lo que propone Meyerhoff es la inclusión de nuevos factores en la expresión de capacidad de carga. Esos nuevos factores van a tener en cuenta ciertas condiciones para las cuales Terzaghi no presenta una solución. El primer factor que vamos a analizar es un factor que tiene en cuenta la profundidad de apoyo, función de los parámetros de resistencia al corte. Eso quiere decir que vamos a incluir dentro de la ecuación de capacidad de carga un factor que tenga en cuenta la profundidad y su relación con la resistencia del suelo. El texto de Laura Haddad lo plantea de la siguiente manera. La resistencia al corte a lo largo de la superficie de falla en el suelo por encima del fondo de la cimentación.
haciendo referencia a que Terzaghi omite dicha resistencia y lo que hace es reemplazar el suelo por una sobrecarga a nivel de la profundidad de desplante. La idea es que ahora la expresión de Meyerhof tenga en cuenta la resistencia que se puede desarrollar en el suelo por encima de la profundidad de desplante. En segundo lugar, se plantea unos nuevos factores de forma que ahora incluye las cimentaciones rectangulares. Y no solo se va a tener en cuenta la forma, sino que también esos factores van a estar en función del ángulo de fricción del suelo. Y el tercer aspecto que vamos a tener en cuenta con la expresión de Meyerhof es que Terzaghi está planteado para zapatas que reciben cargas solo verticales. Y resulta que el cimiento puede recibir cargas verticales, puede recibir cargas horizontales y puede recibir momentos. Entonces, en este punto, vamos a plantear, según la expresión de Meyerhof, la inclusión de cargas horizontales de tal manera que realmente la cimentación esté sometida a una resultante que tenga una cierta inclinación respecto a la vertical. De esta manera, vamos a tener entonces tres nuevas condiciones a tener en cuenta dentro de la evaluación de la capacidad de carga última del suelo. Recordemos que la capacidad de carga última es la presión por unidad de área que genera la falla por rotura en el suelo. De tal manera que la carga vertical que transferida al cimiento y genera la falla por resistencia al corte se determina como el producto de dicha presión por el área del cimiento. Y hemos planteado que no podemos permitir que el cimiento genere presiones de ese orden de magnitud, porque lo que buscamos es que la cimentación garantice con cierta seguridad de que el suelo no va a fallar por rotura. De tal manera que planteamos lo que consideramos como una carga segura. Esa carga segura no es más que la carga última dividida entre un factor de seguridad. O en otras palabras, podemos plantear el cálculo de la carga segura como el producto de la capacidad de carga admisible por el área del cimiento, siendo la capacidad de carga admisible el resultado de dividir la capacidad de carga última entre un factor de seguridad. De esta manera, llegamos a la expresión que ahora Meyerhof nos plantea, en donde observamos unos nuevos factores. Aparecen dos nuevos factores, el factor de profundidad D y el factor de inclinación I. Cada uno de estos factores acompañando a los respectivos términos, al término de la cohesión, al término de la sobrecarga y al término del peso específico. De tal manera que ahora vamos a tener en cuenta no solo la profundidad a la que se apoya el cimiento, sino el efecto que tiene dicha profundidad en el aporte en resistencia del suelo. Vamos a tener en cuenta cimientos que están recibiendo cargas resultantes con cierta inclinación respecto a la vertical. En este caso se ilustra la resultante de recibir el cimiento una carga vertical y una carga horizontal. O eventualmente si la columna se apoya en el cimiento y dicha columna presenta cierta inclinación. En cualquiera de los dos casos, o en cualquiera de los casos, el cimiento está recibiendo una resultante con una cierta inclinación beta respecto a la vertical. Y por otra parte, los factores NC, NQ y N-gamma ahora se determinan con una expresión diferente, lo mismo que los factores de forma.
Por supuesto, ya la determinación de la carga de falla, la carga vertical de falla, obedece al producto de la capacidad de carga última por el área del cimiento. En algunos casos, evaluamos la capacidad de carga última según la teoría de Meyerhoff. En otros casos, podemos hacer la evaluación de la capacidad de carga última según la teoría de Terzaghi. Esto estará en manos del geotecnista. Él debe decidir según qué teoría va a realizar la evaluación de la capacidad de carga, función de la información que tiene disponible. Los factores de forma, profundidad, de inclinación son factores que principalmente son determinados, o las expresiones son determinadas a través de experimentación, y precisamente estos factores pueden variar dependiendo de las investigaciones realizadas por diferentes autores, y es así como tenemos, además de la teoría de Terzaghi y de Meyerhoff, podemos tener la teoría de Besic, de Hansen. Tenemos otras expresiones que pueden incluir más términos dentro de la ecuación de capacidad de carga, de tal manera que se tengan en cuenta nuevas condiciones de proyecto. Vamos a ver más adelante dos condiciones adicionales que, si bien no vamos a entrar a trabajar, sí es importante que tengamos presente que existen expresiones con dichos factores, y que en el caso que enfrentemos proyectos donde se requiera incluir dichos factores, pues recurramos a la literatura para obtener tanto la expresión como las ecuaciones asociadas de los factores correspondientes. Si bien el curso de Geotecnia 2 no vamos a trabajar cimientos que reciban momentos, en el curso de Geotecnia 3 ampliamos la explicación en lo que respecta a la capacidad de carga de cimentaciones superficiales, incluyendo los momentos dentro de la evaluación de la capacidad de carga última. Y ese momento se verá reflejado en el tercer término, en lo que respecta al ancho del cimiento. Se plantea determinar un ancho efectivo que estará en función de la excentricidad calculada a función del momento. Por supuesto, no vamos a entrar en detalles en este curso de Geotecnia 2, eso lo veremos en el curso de Geotecnia 3. A continuación, vamos a relacionar las expresiones para determinar los factores de capacidad de carga NC, NQ y N-gamma. Estas expresiones las tomamos de la referencia Braja-Das, ya sea de la cuarta, de la séptima edición, y encontramos que los factores están en función del ángulo de fricción. Podemos hacer uso de estas expresiones para programarlas en una hoja en Excel, o eventualmente podemos también hacer uso de las tablas que en el texto de la Braja-Das encontramos para diferentes ángulos de fricción, por lo general desde 0 grados hasta unos 50 grados. Los factores de forma van a tener en cuenta entonces la forma, pero también el tamaño de la cimentación, y es así como los factores SC, SQ y S-gamma van a tomarse como uno para el caso de cimiento corrido. Si el cimiento es rectangular, pues ahora la expresión estará en función de la relación B sobre L, pero también observamos que los factores de forma están en función del ángulo de fricción. Aparece aquí el factor NQ, NC, los cuales sabemos están en función del ángulo de fricción. Lo mismo que para el término SQ. Encontramos que es 1 más B sobre L tangente de phi'. Ahora, en esta expresión debemos tener presente que B es la menor dimensión en el caso de un cimiento rectangular y L la mayor dimensión. Y por lo general hacemos referencia a los cimientos corridos cuando L supera en 10 veces el ancho del cimiento. El factor
de forma S gamma se determina como 1 menos 0.4 B sobre L y es un factor que toma valores mayores o iguales a 0.6. En el caso de que la cimentación sea cuadrada o circular, pues esta relación será 1 y el valor que toma S gamma será 0.6. De ahí en adelante, pues vamos a tener valores mayores a 0.6. Todos estos factores determinados a través de pruebas de laboratorio, pruebas de campo, a través de experimentación. Un punto a tener presente en la evaluación de la capacidad de carga última de cimentaciones superficiales, según Meyerhoff, hace referencia a la diferencia que podemos encontrar en las expresiones para evaluar el factor de profundidad para la cohesión, dependiendo de la edición del texto Brajadas con el que se esté trabajando. Es así como encontramos que las ecuaciones para evaluar los factores de forma son los mismos en la primera y en la cuarta edición, pero para el factor de profundidad que acompaña a la cohesión, cuando phi es mayor a 0, presenta diferencias, tanto para el caso D sobre B menor o igual a 1, como para el caso D sobre B mayor a 1. Aquí observamos que cuando la relación D sobre B es menor o igual a 1, el factor de profundidad que acompaña la cohesión es exactamente el mismo en el caso de que phi sea igual a 0. Sin embargo, en la cuarta edición encontramos que para phi mayor a 0, ya la ecuación para calcular el factor de forma de profundidad que acompaña la cohesión es distinta. Esto mismo ocurre cuando tenemos una relación D sobre B mayor a 1 y en lo que respecta a los factores de inclinación vamos a encontrar exactamente las mismas ecuaciones. En cuanto a los factores de capacidad de carga NC, NQ y N gamma, pues en la edición de la Brajadas, ya sea en la primera o en la cuarta edición, vamos a encontrar exactamente las mismas ecuaciones y las mismas tablas. Son los mismos datos, ahí no vamos a encontrar variaciones. Entonces aquí se muestra la tabla 16,2 para diferentes ángulos de fricción, desde 0 hasta 45 grados, los valores que toma NC, NQ y N gamma. Observen cómo para phi igual 0, cuando esté trabajando en condiciones no drenadas, el término N gamma es igual a 0. El hecho de que N gamma sea igual a 0 quiere decir que el tercer término de la ecuación de capacidad de carga se hace 0. Y esto pues ya lo hemos tenido en cuenta también en Terzaghi y lo vamos a tener en cuenta también ahora que apliquemos la teoría de Meyerhoff. Estos son los factores de profundidad que vimos en diapositivas anteriores, pero esencialmente hacen referencia a lo que encontramos en la primera edición del texto de la Brajadas. Ya les he mostrado esencialmente las diferencias que podemos encontrar en la cuarta edición del texto de la Brajadas de Fundamentos de Ingeniería Geotécnica o que encontramos en la séptima edición de Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones. Tanto en la cuarta como en la séptima edición, ahí encontramos, digamos que, unas nuevas expresiones para el término DC. Aquí encontramos entonces los mismos factores de inclinación, estos no cambian para las ediciones, vamos a encontrar exactamente los mismos factores de inclinación, en donde IC es igual a IQ, determinado como 1 menos beta sobre 90 al cuadrado, y el factor I gamma, 1 menos beta sobre phi elevado al cuadrado. En esta diapositiva, en lo que respecta al factor de profundidad, encontramos resumido
bastante resumida los factores. Aquí lo que se nos dice es que evaluemos primero la relación D sobre B. Si esa relación D sobre B es menor o igual a 1, tomemos K como D sobre B y ese valor K es el que reemplazamos en la ecuación. Y si D sobre B es mayor a 1, el término K será tangente a la menos 1 de D sobre B. Y recordemos que K tenemos que trabajarlo en radianes y es lo que terminamos reemplazando aquí en la ecuación. Recuerden que esta expresión prácticamente se mantiene igual en las dos ediciones y la diferencia esencial la encontramos es en este término, en el término DC, ya sea para relaciones D sobre B menor o igual a 1 o ya sea para relaciones D sobre B mayor a 1. Entonces, estén muy atentos si están trabajando con la primera edición, cuando estén resolviendo los problemas, van a obtener unos resultados a función de las expresiones que aparecen en esa edición, mientras que si trabajan con la cuarta edición o la séptima, pues van a obtener unos resultados función de las expresiones que se encuentran en dichas ediciones. Y principalmente, según lo que hemos concluido, es para el factor DC. Vamos a encontrar en la literatura que la expresión de capacidad de carga viene modificándose a través de resultados experimentales que incluyen nuevos factores. Es así como vamos a ilustrar la inclusión de dos factores adicionales en la evaluación de capacidad de carga. Un factor está relacionado con la cercanía de la cimentación a un talud y el otro factor relacionado con la inclinación que puede presentar el cimiento respecto a horizontal. De tal manera que vamos a incluir unos factores de inclinación de terreno, factor G, y factor de inclinación de base, factor B. Observamos que la estructura como tal de la expresión de capacidad de carga no ha cambiado. Son tres términos: el término de la cohesión, el término de la sobrecarga, el término del peso específico. Ahora, lo que observamos es la inclusión de los dos nuevos factores, el factor G y el factor B. Y cada uno de esos factores acompaña al primero, segundo y tercer término. Por supuesto, estos factores estarán en función de la inclinación del terreno, inclinación de base. En este curso no vamos a trabajar con dichos factores, solo vamos a incluir los nuevos factores de profundidad, el factor de inclinación, los nuevos factores de forma y los nuevos factores de capacidad de carga según la teoría de Meyerhof.